Confirme, por favor, que está en la pantalla el resumen de la clase. Sí, profe. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto al examen, a la calificación del examen. Debe ya haberles llegado a todos el archivo calificado. ¿Alguien tiene alguna observación? Listo, entonces, si no hay observaciones, tal vez alguien está pendiente de dar el examen o no, tal vez. Ay, Ya yo tenía una tampoco. duda sobre cuánto Perdón, era yo tenía una duda sobre cuánto era la calificación del examen. sobre 20. Jane. Ujú. Si de pronto les puse sobre 10 me equivoqué, ¿no? Pero en el examen pueden ver el puntaje de cada literal, entonces suman 20, ¿no? De ahí hay que dividir para 2 y ahí sería la nota sobre 10. Y de ahí eso implica el 35% de la nota, según la ponderación que se dijo, ¿no? Ya, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? Listo, entonces continuamos. En la clase anterior estuvimos viendo las variables aleatorias discretas, es decir, aquellas variables que son, o sea, más bien dicho, una variable aleatoria es una función como vimos, ¿no? Que va desde el espacio muestral como conjunto de salida en los números reales, ¿sí? Y vimos el caso de variables aleatorias discretas, es decir, cuando la variable toma valores, las imágenes son valores enteros, ¿no? Enteros positivos o negativos, pero son enteros. Y ahora nos corresponde, en cambio, ver las variables aleatorias continuas. Sí, ahora, en este caso vamos a ver que los posibles imágenes ya no son solo ciertos valores finitos, sino que ahora están valores dentro de un intervalo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces comenzamos con esa definición, variable aleatoria continua. Esto a veces en los libros se puede encontrar como así, ¿no? Variable aleatoria continua. Así, así se entenderá. Sea omega el espacio muestral, se dice que la variable aleatoria X es una variable aleatoria continua si las imágenes de X es un intervalo de los reales. Si el conjunto de imágenes es un intervalo de los números reales. ¿Sí? Esa es la única diferencia. En el otro caso decía si las imágenes de X es un conjunto finito de valores numerables, es decir, 0, 1, 2, 2, 3, 4, etcétera. No cualquiera sean los posibles valores, pero siempre enteros. Veamos el ejemplo. Dice, determine una variable aleatoria que indique el número de mililitros que toma una persona en un día. ¿Sí? Entonces, claro, el número de mililitros no es una cantidad que diga por ejemplo, yo tomo 10 mililitros, Adrián toma 15 y listo. No necesariamente son números enteros, ¿no? Pueden estar dentro de un intervalo según las recomendaciones. Si es que seguimos las recomendaciones, dice que deberíamos tomar entre 8 y 10 vasos de agua en el día, más o menos. Es lo que recomienda según los médicos. Pero de esa recomendación que está dada, ¿no es cierto? 8 o 10 vasos, los vasos, bueno, hay vasos y vasos, ¿no? Vasos pequeños, vasos más grandes. Entonces, y de eso, ¿cuánto cada cual acogerá? ¿Sí? Entonces, no podemos decir necesariamente que nosotros estemos midiendo ¿cómo se llama? Con alguna tasa de medida exactamente y digamos voy a tomar 10 mililitros, 15 mililitros, 100 mililitros, ¿sí? Sino que aproximadamente digo, bueno, me tomo unos 4 o 5 vasos de agua y asumiendo que el vaso tiene tanto, calculo en forma general la cantidad de mililitros, pero no es un número exacto, ¿sí? No es un número entero exacto, sino que puede tener decimales también, ¿ya? Dice, si la variable aleatoria que indica la cantidad de mililitros que toma una persona durante un día sería entonces X, que va desde el conjunto de salida en los reales. Entonces, el conjunto de salida que es el espacio muestral, ¿no es cierto? Entonces podría ser, qué sé yo, un intervalo que vaya
Si son 8 litros, a ver, 2 litros, entonces iría desde 0 hasta 2 litros, es decir, de 0 a 2000 mililitros, el intervalo, ¿no? De posibles valores en las que se tomaría la variable aleatoria en este caso. ¿Sí? Entonces dice, donde la imagen de X son los reales positivos unidos al 0. Sí, positivos porque no podemos tomar menos 25 mililitros, imposible. Entonces no se entiende una cantidad negativa de mililitros. Y el 0 también puede ser porque alguien podría ser que en un día determinado no tome ningún mililitro de agua. A veces puede pasar, ¿no? Entonces, ahí tenemos que los posibles eventos del espacio muestral, ¿no es cierto?, son los omega y X pertenece al conjunto de imágenes, que estaría dentro de este intervalo. En principio, si dice los reales unidos al 0, serían los X mayores o iguales que 0, aunque eso indicaría que va de 0 al infinito, pero sabemos que nadie va a tomar cantidades infinitas de agua, ¿no? En teoría puede decirse que se va de 0 al infinito, pero ya en la práctica sabemos que va a tener un límite inferior, que sería el 0, y un límite superior, que sería, qué sé yo, pues pensemos 5000 mililitros, pensemos, ¿no? Tendríamos que preguntar a cada uno de nosotros, preguntarnos cuánto tomamos, hacer una lista y sacar más o menos el mínimo y el máximo de mililitros de agua que consumimos en un día específico. El ejemplo 34 nos dice, determina una variable aleatoria que indica el kilometraje recorrido por una persona en un día en su auto, ¿sí? Cuando vamos en el auto, podría ser, no necesariamente yo salgo de la casa y recorro 10 kilómetros y regreso, ¿sí? No necesariamente, ni 12 ni 30. Puede ser 30,2, 10,8, 20,1, es decir, tiene su parte entera y su parte decimal. Por lo tanto, el kilometraje que se recorre en el vehículo, una persona, es una variable aleatoria, ¿sí? Y que sus imágenes van a estar dentro del intervalo, como dice aquí, de los reales positivos unidos al 0. El 0 sería cuando pues no salgo, o sea, no salgo con el auto para nada, ¿no? Entonces no recorro nada. Y otra vez se va hasta el infinito, aunque sabemos que en teoría el infinito significa una cantidad suficientemente grande, sin embargo, siempre va a haber un límite, ¿no? Qué sé yo. Tal vez en un día podremos recorrer unos 300, 400 kilómetros y habrá que descansar, ¿no? Sí, para no correr riesgos. Ya. Dice, el espacio muestral, o sea, el conjunto de posibles resultados, es un poco más difícil de describir, ¿sí? Es mucho más difícil de describir y representaría todas las posibles rutas que puedo tomar, que puede haber tomado el individuo, ¿sí? Entonces, si estoy en el auto, en la casa, perdón, y cojo el auto, depende a dónde vaya, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aquí en la mitad del mundo, si voy a la escuela, habrá un kilometraje de aquí a allá que son más o menos, creo, como cerca de 30 kilómetros. ¿Sí? Dependiendo de la ruta que tome, porque si voy por la Simón Bolívar es una cantidad, si voy por la Córdoba Galarza es otra cantidad de kilometraje, ¿sí? Y así podría yo irme a distintas partes y tener distintos recorridos. Entonces, por eso dice que el espacio muestral es más difícil de describir y de representar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los posibles resultados? Ya, viene entonces la definición 19, que es la función de densidad de probabilidad. Para las variables aleatorias discretas habíamos visto la función de masa de probabilidad, ¿se acuerdan? Ahora para las continuas se llama función de densidad de probabilidad, o también llamada ley de probabilidad, ¿sí? Pero ahora para variables aleatorias continuas, ley de probabilidad. O sea, es lo mismo, pero para continuas. Tiene un nombre, falta función de masa de probabilidad, ahora dice función de densidad. Entonces dice, si tenemos X una variable aleatoria continua, recuerden que dijimos que vamos a representar a las variables aleatorias con las letras mayúsculas, en las últimas, ¿no? X, Y, Z, generalmente. Aunque eso no quita que yo podría asignarle una letra M mayúscula, N mayúscula, ¿sí? No habría problema en ese caso.
Entonces dice, vamos con la variable X, variable aleatoria continua, se dice que F es la función de densidad de probabilidad de X si para todo AB elemento de los reales donde A es menor que B, menor o igual que B, se tiene que la probabilidad de que la variable aleatoria X sea mayor o igual que A, pero menor o igual que B, es igual a la integral desde A hasta B de F de X de X. Entonces, si yo integro la función de densidad entre los límites A y B, voy a encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre mínimo A y máximo B. ¿Sí? Esa es, si ustedes antes recuerdan, era sumatoria, ¿no? Ahora es integral para continuo. Para discretas eran sumatorias, para continuo ahora son integrales. La cual dice debe verificar. Aquí debería decir f de x, ¿no? Para todo x elemento de los reales. Es decir, la función, si acuerdan que también ya dijimos que antes se decía la propiedad 1 decía que la función de masa de probabilidad de cualquiera, de todos y cada uno de los valores tenía que ser un valor que esté entre 0 y 1. Así decía, ¿no? Y la segunda decía, la segunda propiedad, para que sea una función de masa de probabilidad, decía que la sumatoria desde igual a 1 hasta n de las probabilidades P sub x, y, esto tenía que ser igual a 1. Si es que cumplía esto, entonces decía que esa función era una función de masa de probabilidad. Si una de estas dos o las dos no se cumplían, entonces no es una función de probabilidad. Es cualquier función, pero no de probabilidad. Eso dijimos para las variables aleatorias discretas. Ahora, para las variables aleatorias continuas, dice que la función de densidad tiene que ser siempre mayor o igual que 0. Es decir, no puede tomar valores negativos, ¿sí? No puede tomar solo positivos. Y la segunda propiedad, que la integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x tiene que ser igual a 1. Si estas dos propiedades se cumplen, entonces la función f de x es una función de densidad de probabilidad. Si una de ellas no se cumple o ninguna de las dos se cumple, f de x ya no es una función de densidad de probabilidad, es una función simplemente como las que se ha visto antes, pero ya no de probabilidad. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una función cualquiera, una función real cualquiera y una función de probabilidad, que deben cumplir estas dos para variable aleatoria continua, estas dos para variable aleatoria discreta. Pregunta en esta partecita última de la definición, tal vez, o en alguna parte anterior. Nos dice aquí, es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores dentro del intervalo AB es igual al área bajo la curva de f, que también suele ser llamada curva de densidad. ¿Sí? Curva de densidad. Porque recuerden, la integral definida es nos vamos acá. En cálculo de una variable, ustedes vieron algo como esto, ¿no es cierto? Digamos, aquí teníamos la función, esta era y igual a f de x, y aquí yo tenía un punto, un intervalo que iba desde A hasta B, ¿sí? Esto era f de x, una función cualquiera. Ahí está su gráfica, una curva, ¿no? Y aquí están los valores de x. Entonces, si yo quiero hallar la integral desde A hasta B de f de x, ¿sí? Se definía como el área bajo la curva, era el límite, ¿no? El límite cuando el número de particiones, cuando n tiende al infinito, ¿no? De los triángulos que teníamos que construir aquí, ¿de acuerdo? Los triángulos o los rectángulos. Así, otro rectángulo aquí, otro rectángulo aquí. Y esas eran particiones que le hacíamos a todos y cada uno de los
O sea, al intervalo AB le particionábamos en subintervalos. Entonces aquí teníamos el XY menos 1 y este sería el XY. ¿Sí? Entonces la base es XY, o tomamos el punto medio de aquí, que sería XY, es XY asterisco, ¿cierto? Por la altura que sería F de XY. XY por F de XY. ¿Sí? Y la sumatoria, perdón. La sumatoria. Desde igual a 1 hasta n. El n significa el número de subdivisiones que le hago al intervalo AB. ¿Sí? Entonces el área bajo la curva representaba el área bajo la curva, es decir, el área de todos estos rectángulos pequeñitos de base delta X, ¿no es cierto? Esto de aquí es delta X, de aquí a acá. Esto es un delta X y entonces aquí sería más bien delta XY, ¿no? Delta XY por F de XY, ¿sí? En el límite. Entonces, en el límite se entiende que una integral definida dentro de un intervalo AB es el área bajo la curva, ¿sí? Eso es lo que se vio en cálculo de una variable. Ahora, igual aquí, dice el área bajo la curva F tiene que ser igual a 1, mire. El área bajo la curva, desde menos infinito hasta más infinito, tiene que ser igual a 1. Para que esa función sea función de probabilidad. Si es que el área no es igual a 1, es decir, si no cumple esta condición, entonces no es función de probabilidad. Si es que la función de densidad no es positiva, mayor o igual que 0, entonces no es función de probabilidad. Tiene que necesariamente cumplirse estas dos condiciones. ¿Ya? Por otro lado, dice, si tenemos el teorema 3, si tenemos X, la variable aleatoria continua, entonces la probabilidad de que X tome un valor puntual es igual a 0. ¿Se acuerda que eso ya dijimos? Que cuando toma un valor específico, esta es una probabilidad puntual. Entonces, si la variable es continua, la probabilidad puntual es igual a 0. Para cualquier valor. ¿Sí? Que valga 0, que valga 1, que valga 1.5, 0, que X sea igual a 2,3, 0, que X sea igual a 0,1, 0. Siempre que sea puntual, la probabilidad es 0 si es que la variable aleatoria es continua. ¿Sí? Segunda característica dice que la probabilidad de que X sea mayor que A, pero menor que B, es igual a la probabilidad de que X sea mayor o igual que A, pero menor que B. Es igual a la probabilidad de que X sea mayor que A, pero menor o igual que B. Y es igual a la probabilidad de que X sea mayor o igual que A, pero menor o igual que B. Es decir, da lo mismo que los extremos estén excluidos, el uno incluido, el otro excluido, el primero excluido, el segundo incluido, o que los dos estén incluidos. Esta probabilidad va a ser lo mismo. En cambio, ¿se acuerdan que cuando hicimos la probabilidad de X igual a, por ejemplo, hicimos la probabilidad de que X sea menor que 3 en las discretas? Dijimos que no era igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. ¿Por qué? ¿Por qué no son iguales esto para variables aleatorias discretas? Brian Gualotuña, ¿por qué no son iguales para variables aleatorias discretas? Por lo que no está agregado al extremo. ¿Perdón? Agregado al extremo. No se te escucha, alza la voz. Acércate al micrófono. Por lo que no estaba agregado al extremo. No, no se escucha. Cristian Pazmiño, ¿por qué no son iguales? Puede ser porque, bueno, los valores menores que 3 corresponderían al valor cuando X es igual a 2. Y, o sea, no hay un valor intermedio. No está claro eso. Brandon Oña, Sería Brandon. porque en la parte
izquierda de la desigualdad no está incluido el 3, mientras que en la derecha sí está incluido. Muy bien. Entonces sería, bueno, Ujú. Sí, ¿no? Aquí no está incluido el 3, dice menores que 3. Entonces, si es que la variable tomara valores 0, 1, 2, 3, etcétera, entonces se incluiría el 0, el 1 y el 2. Mientras que acá dice menor o igual que 3, entonces sería 0, 1, 2 y 3. Entonces, aquí sí se nota, o sea, más bien dicho, sí es distinto que sea menor que 3 o menor o igual, cuando son aleatorias discretas. Pero cuando son aleatorias continuas, da lo mismo que le excluya, le incluye el uno y el otro no, o que le incluyan los dos, da lo mismo, ¿sí? Entonces es la diferencia con las continuas, a diferencia de las discretas. Ya, entonces, muy presente eso, ¿no? Ahora dice, sea la función de densidad f de x igual a x, si x está entre 0 y raíz de 2, y 0 en otro caso, o si no está en este intervalo, ¿no? Trace la gráfica de f y calcula esta probabilidad. Entonces, me voy a llevar esta función, este ejemplo, a la pizarra y vamos a hacerlo allá. Esto aquí. Ese gráfico que está ahí no está bien por si acaso, ¿no? Por lo menos a mí no me parece que esté bien. Ya les explico por qué. Y no es que me parezca que está mal. Porque cuando dice me parece, es como que podría dar la posibilidad de que tal vez no, o tal vez sí. Ya, tenemos esta función. Me voy a traer de la teoría esta que decía la función de densidad. Esta de aquí. ¿Dónde estaba? Ya se me fue. Aquí. Ya, voy a traer esta. La definición de la función de densidad. Me llevaré de una vez con todo, ¿no? Me llevaré con las dos propiedades que debe cumplir para que esté claro. Hoy día estoy un poco triste. No pude dormir bien por estar pensando. Hoy día se va mi hijo a vivir en los Estados Unidos. Y todo el tiempo estuve tratando de no pensar en eso, pero hoy día finalmente ya se va. Y se me hace muy difícil. Disculpe que les diga, pero no puedo decir a nadie todo lo que siento. No se preocupe, Inge. Tranquila, pues todo está bien. Entendemos porque, bueno, no somos padres, no, pero supongo que es un dolor grande separarse de su hijo. Entonces no se preocupe. Está bien que exprese esos sentimientos. Yo sé que él siempre quiso irse, ¿no? Desde que tenía unos 15, 16 años, él decía que él se ha de ir a trabajar, a vivir, a trabajar allá. Pasó el tiempo, hizo todo lo que tenía que hacer, estudió, se graduó, trabajó, se casó y finalmente ya está todo listo. Consiguió la residencia ya y tiene que hoy día, bueno, mañana, o sea, a las 12:30 de la madrugada, o sea, de mañana, 12:30 de la madrugada, o más bien dicho, a las 0:30 de mañana ya tiene que salir el vuelo. Y
Yo sé que le va a ir bien, y que él es muy capaz y que no se va con coyoteros ni de ilegal, tiene una profesión, él tiene sus metas, sus objetivos y sé que las va a lograr, pero así todo ha sido muy difícil. No pensé que me iba a afectar así. Me desperté, más bien dicho, no pude dormir, y creo que eran las 2 de la mañana y todavía yo no podía dormir pensando. Tanta cosa que uno piensa, ¿no? Pero bueno, hay que ponerse positiva, hay que dar las mejores energías para que todo le vaya muy bien y, y que uno también tenga que ponerse bien, porque si uno se pone mal, se enferma y no puede trabajar y las cosas se complican, ¿no? Entonces hay que ser fuerte, seguir, esperando que pronto pueda yo irle a ver. Eso es lo único que yo espero. Pero como es mi hijo mayor y como dicen, ¿no? Las mamás, dicen, ¿no? Las mamás prefieren a los varones y los papás a las mujeres. En realidad así ha sido, ¿no? Pero no es que sea una preferencia que se diga, no me importa mi hija, no es eso. Pero sí, se hace una relación mucho más fuerte de mamá con hijo que de mamá con hijo, según mi experiencia al menos, que tengo hijo e hija. Ahora, claro que si fuera mi hija la que se fuera, también estaría llorando. Bueno, ya pude hablar algo, porque me he callado todo. Cuando mi mamá me pregunta cómo estás, yo digo bien. Mi esposo me dice cómo estás, yo digo bien. Mi hijo dice cómo estás, sí, estoy bien, pero en realidad no estoy bien. Aunque hago un esfuerzo y seguiré haciendo esfuerzo para sentirme mejor y sobre todo que no se sienta mal él, porque es su sueño, ¿no? Chicos, gracias por escuchar un ratito, aunque ya no les queda otra, ¿no? Ya, bueno, a ver, nos dan esta función. Como ustedes ven, ¿qué tipo de función sería esta? F de x igual a x. Diego Montalvo, ¿qué tipo de función es esta? F de x igual a x. Diego, ¿Me escucha? ¿qué tipo de función es f de x igual a x? Una función lineal. Función lineal, ¿ya? Dice, es igual a una función lineal si es que x está en el intervalo de 0 a raíz de 2. Y es igual a 0 si está fuera de este intervalo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos ver es, dice, primero traza la gráfica de esta función y luego calcula esta probabilidad. Pero antes de nosotros proceder a calcular esta probabilidad, nosotros deberíamos verificar que se cumple la propiedad 1 y la propiedad 2. Porque si no se cumple, yo no puedo calcular una probabilidad. Sí, no puedo. Solo puedo calcular siempre y cuando la función f de x cumple estas dos propiedades. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Entonces vamos a graficar la función que ya dijimos es lineal. Entonces vamos a trazar los ejes x, y vamos a escoger una escala que no sea ni muy grande ni muy pequeña para que se visualice bien. Ah. Ya, entonces vamos a ver 0 hasta raíz de 2, decía, no, raíz de 2 es 1 punto algo. Ya, 1.4, algo así. Ay. Tome en cuenta que siempre es muy importante que sepamos hacer los gráficos de las funciones. Es muy importante. Eso nos va a ayudar mucho a entender mejor las cosas. Pero es que no es solo hacer el gráfico, es entender lo que el gráfico dice, la información que el gráfico nos da. Porque si solamente mecánicamente graficamos lo que nos pidan, pero no entendemos qué dice eso, entonces no tiene mucho sentido.
Ya. Ahora como es continua, la gráfica es una curva, ya no es la función, ¿se acuerdan? En las discretas eran escalones, ¿se acuerdan? En la función de distribución acumular. Y eran barritas en cada valor que tomaba la variable. Eran solo barritas o puntos nada más, ¿no? Porque era discreta. Ahora, en cambio, son curvas, ¿sí? Ah, ya. Entonces son curvas, esa es la diferencia ahora, ¿no? Ahora sí son curvas. Y dice es una función lineal. Entonces vamos a escoger una escala adecuada. Vamos a pensar 2, 4, 5. Aquí. Eso es 1. Y 2, 4, 5. Esto es 2. Entonces esto es 1, esto es 2. La raíz de 2 es 1 punto, ¿cuánto? 1.4. Algo así, ¿no? 1.41. Sí. Ajá, ya. Entonces, aquí sería 1.5, 1.41 estaría por aquí, ¿sí le ven? Más o menos, ahí sería raíz de 2. ¿Ya? Y es una lineal, como dice f de x es igual a, así dice, ¿no? A x, si es que x está entre 0 y raíz de 2, y es 0, si no, o sea, si no está en este intervalo, ¿no? Si x vale 0, la función vale 0. ¿Sí? Si x vale raíz de 2, la función vale raíz. Necesito también lo mismo en el eje Y. 2, 4, 5, aquí está 1. Y 2, 4, 5, aquí está 2. Entonces, en la mitad sería 1, 5 y aquí estaría raíz de 2. ¿Ya? Entonces, ya ubicando los puntos, 0 en X y 0 en Y. Y cuando X vale raíz de 2, Y vale raíz de 2. Entonces estaría aquí, ahí. ¿Ya? Perdón, con el rojo sería mejor ahí. Y como es lineal, ya sabemos que es lineal. Para la representación gráfica de una función lineal hace falta solamente 2 puntos. Con esos 2 puntos unimos y ya tenemos la representación gráfica que nos interesa. Siempre y cuando se mueva. Ya. Entonces unimos esto con la recta correspondiente. Ahí está. Y aquí le ponemos los puntos suspensivos solamente para indicar cuáles son los valores, ¿no? Y acá en X también el correspondiente valor de X. Ya. Y dice, era incluido, no me acuerdo si está incluido sí, está incluido el 0 y está incluido el raíz de 2. Ahora, ¿qué pasa si X toma valores mayores que raíz de 2? Dice que vale 0. Entonces nos haría falta poner aquí 0 para acá. Le voy a poner, o sea, es abierto en 0, en raíz de 2 aquí. Y 0 para acá. ¿Sí? ¿Y qué pasa si toma valores negativos, o sea, menores que 0? Se va para el otro lado. Ay, mejor con la regla porque si no. Hay algunas observaciones en cuanto a cómo hacen ustedes sus gráficos en el examen. Algunos hacen bonito con una reglita, lo que sea, otros no. Otros hacen como quieren. Ya les da lo mismo si sale bien, sale mal. No debería ser así, ¿no? Así sería mejor. Entonces, vale 0. En definitiva sería, si no, ¿qué significa? Si X es menor que 0 o X es mayor que raíz de 2.
Ahí está, ¿no? Menor que 0, 0. Si x es mayor que raíz de 2, 0. ¿Sí le ven? Y si es que está entre 0 y raíz de 2, es igual a x. Este es y igual a x. ¿Sí? Listo. Entonces ya está la gráfica. Este es el literal A. Ahí está la gráfica. La diferencia, miren esto, a diferencia de lo que tenemos acá. Miren esta gráfica. Parecería que la gráfica de la función de densidad es un triángulo. ¿Sí? Pero no es así porque esta es línea entrecortada porque solamente está indicando que baja hasta donde está aquí, raíz de 2. Y viene para acá hasta donde está raíz de 2. Pero falta la parte que dice que se va para acá y falta la parte que dice que se va para acá. ¿Sí? Falta eso. Y este es solo línea entrecortada. ¿Sí? Por eso decía que ese está mal. Ya, esa es la función. Ahora, comprobemos si se cumple la primera propiedad. La primera propiedad dice, y aquí arribita la tenemos, nos dice que los f de x tienen que ser mayores o iguales que 0 para todo x elemento de los reales. Entonces, aquí en esta función, si se fijan, el dominio de esta función va a ser este intervalo. Digan, sí, este intervalo. De 0 a raíz de 2. Y 0, cuando vale 0, es de este otro, que sería unido al que viene de menos infinito hasta 0 abierto. Y unido al intervalo que va desde raíz de 2 abierto hasta más infinito. Por tanto, el dominio de esta función son todos los reales. Si se fijan, todos los reales. Ahí está la gráfica, ¿no? Para el infinito negativo, para el infinito positivo y en el intervalo de 0 a raíz de 2. ¿Ya? Ahora, como los x están entre 0 y raíz de 2, entonces digo, x son mayores o iguales que 0 y menores o iguales que raíz de 2. Si se fijan, como f de x es igual a x, reemplazo. 0 es menor que f de x y menor o igual que raíz de 2. Entonces, los f de x van a ser mayores que 0, pero menores que raíz de 2. Eso implica que se está cumpliendo la primera propiedad. Entonces, los f de x sí están cumpliendo que son mayores o iguales que 0 para todo x elemento de los reales. Ahora, la segunda propiedad. Entonces, esta dice la primera propiedad. La segunda dice que la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función f de x tiene que ser igual a 1. Eso dice la propiedad. Entonces, para nuestro caso, la integral de menos infinito hasta más infinito de f de x sería igual a la integral desde menos infinito hasta 0, ¿no? Hasta 0. ¿Cuánto vale la función f de x? 0. Más la integral que va desde 0 hasta raíz de 2 de f de x. F de x vale x, ¿no? En ese intervalo. X de x más la integral que va desde raíz de 2 hasta más infinito. Pero en ese intervalo, ¿cuánto vale la función? 0. Por lo tanto, esta integral es 0, esta integral es 0, y me quedo con la integral que va desde 0 hasta raíz de 2 de x de x. Integrando eso, como ustedes saben, esto es igual a x al cuadrado sobre 2 entre 0 y raíz de 2, ¿cierto? Reemplazando los límites. Cuando es 0 es 0 y cuando es raíz de 2 sería raíz de 2 al cuadrado, 2 sobre 2 y esto me da 1. Entonces aquí demostré que la integral de menos infinito más infinito de f de x es igual a 1. Es decir, se cumple la propiedad 2. Se cumple la 2, se cumple la 1. Entonces puedo afirmar f es una función
Es una función de densidad de probabilidad. Si una de esas propiedades no se cumpliera, entonces no es función de probabilidad. Y no puedo calcular probabilidades. ¿Ya? Ahora, si nos fijamos en este gráfico, en realidad aquí se crearía un triángulo, ¿no? Y el área bajo la curva, porque acuérdense que la integral es del área bajo la curva. Entonces, ¿cuánto vale el área bajo la curva? Es el área de este triángulo, ¿sí? El área de este triángulo. Si le pongo que este es el A, entonces el área bajo el triángulo va a ser la base, que es raíz de 2, por la altura, que es raíz de 2, y sobre 2, porque así es el área de un triángulo, base por altura sobre 2. ¿Sí? Entonces el área, geométricamente hablando, es igual a 1. Área bajo la curva. Entonces yo me puedo anticipar a encontrar el área bajo la curva. Si esa área es 1, entonces es una función de densidad. ¿Sí? Pero aquí estoy verificando con la definición de la propiedad 2, aplicando la integral de menos infinito a más infinito, y llego a ver que en realidad sí se cumple esta propiedad 2. ¿Ya? Preguntas en esta parte, gráfica y comprobación de que es una función de densidad, de probabilidad. ¿No? Ya, entonces como ya está comprobado que sí es, ya puedo proceder a hacer el literal B. El literal B decía, calcula la probabilidad de que X sea mayor que un medio y menor que 1. Entonces, vamos, mayor que un medio y menor que 1. Y está excluido, ¿sí le vieron? Entonces el literal B dice la probabilidad de que X esté entre un medio y 1. ¿Ya? Vamos a usar esta definición. Ay, esta de aquí. Esta definición de función de probabilidad. ¿Ya? Y además, acuérdese, la probabilidad, decía, la probabilidad de que A esté excluido es igual a la probabilidad de que esté incluido los dos. Es igual a que esté incluido el uno, incluido el otro. Incluido el uno, excluido el otro, ¿no? Y esto también es igual a que esté excluido el A y incluido el B, ¿no? Da lo mismo. Porque es variable aleatoria continua. Entonces podría yo en principio decir, esto va a ser lo mismo que la probabilidad de que X esté entre 0,5 incluido y 1 incluido. Y eso va a ser la integral desde 0,5 y 1 de la función f de x. En ese intervalo, entre 0 y raíz de 2, la función vale x de x. ¿Ya? Entonces integro. Esto me va a dar x al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0,5 y 1,0. Entonces, cuando vale 1, sería un medio. Menos cuánto vale un medio al cuadrado, ¿no es cierto? Sería un medio al cuadrado, un cuarto. Un cuarto para 2 sería un octavo. ¿Está bien? Sí, ¿no? 4 octavos menos 1, 3 octavos, ¿no? 3 octavos.
¿Ya? Si nos fuéramos a hacer en la gráfica, dice desde que X está en 0,5, 0,5 sería la mitad aquí, hasta 1. Hasta 1. ¿Sí? O sea, esta región es la que nos pide. Entre 0,5 y 1. Aquí estaría 0,5. Lo que está en azul. ¿Sí? ¿Cuánto vale 3/8? En decimal. 0.375. 37,5. ¿Sí? Ese es el área bajo la curva entre 0,5 y 1. Lo que está en azul. ¿Qué hice? Algo hice. Ya. ¿Sí? Preguntas aquí. Ya. Seguimos entonces. Ya está ahí. Igual que en las variables aleatorias discretas, también hay función de distribución. Sí, función de distribución acumulada en realidad. Dice, dada una variable aleatoria continua X con función de densidad de probabilidad F, se dice que F mayúscula, sí, la función de distribución acumulada de X, es una función F mayúscula que va de los reales en los reales, donde los X se transforman en F de X, y esto es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que X. O sea, la definición es idéntica, ¿no? Pero claro, ¿qué se añade? Allá era la sumatoria, ¿no? Para todos los t menores o iguales que x, ¿se acuerdan que decía? En cambio, ahora vamos desde menos infinito hasta x. Entonces, si x vale 2, sería de menos infinito hasta 2. Si x vale 1/2, de menos infinito hasta 1/2, de la función f de t de t. Entonces, a la función de densidad que estaba en función de x, le ponemos en función de t, y luego le integramos. Y ya tenemos la función de distribución acumulada. ¿Ya? Esta función de distribución acumulada para las variables aleatorias discretas eran esa función escalonada, como que vamos subiendo gradas, ¿se acuerdan? En cambio aquí, y como es función, como la variable es continua, esta es también ya una gráfica, ya tiene una curva, ¿sí? Es una curva. Y recuerden, las tres propiedades se cumplen igual. Decía, el límite, ¿no es cierto? Cuando X toma valores bien grandes pero negativos de la función de distribución es 0. El límite cuando X toma valores bien grandes pero positivos es 1. Y la función de distribución acumulada siempre es creciente. Esas tres propiedades se cumplen también para las variables aleatorias continuas. O sea, no es solo para discretas, ¿no? ¿Ya? Teorema 4. Sea X una variable aleatoria continua y su función de distribución F y F mayúscula y F minúscula su función de densidad, se verifica que, entonces, mire, la función de densidad de probabilidad es igual a la derivada de la función de distribución. Entonces, si derivo la de distribución, tengo la de densidad. Y si integro la de densidad, tengo la de distribución. Entonces, es la operación opuesta de la otra. Si a la de distribución le derivo, tengo la de densidad. Y si a la de densidad le integro, tengo la de distribución. Es una relación que se cumple siempre para las variables aleatorias continuas. Teorema 5. Sea la función f, la función de distribución de una variable aleatoria continua x, entonces, aquí está, una propiedad, f es creciente. La otra, dado A elementos de los reales, la probabilidad de que X sea mayor o igual que A es igual a 1 menos f de A. Esto porque si acuerdan, la probabilidad de que X sea menor o igual que A es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea mayor que A. Por el complemento, ¿no? Entonces, si aquí despejo pero f de A, esta probabilidad de que X sea menor o igual que A, esto es f de A. ¿Sí? Entonces, esta pasa al otro lado y me queda la probabilidad de que X sea mayor que A es igual a 1 menos f de A.
Dados A y B que pertenecen a los reales, tal que se cumpla que A es menor que B, entonces la probabilidad de que X esté entre A y B va a ser igual a F evaluado en B menos F evaluado en A. ¿Sí? F de la función de distribución acumulada en el punto final menos la función de distribución evaluada en el punto inicial. Con eso calculo las probabilidades. ¿Pero cuándo? Cuando tengo la función de distribución. ¿Sí? Si no la tengo, puedo obtenerle integrando la función de densidad desde menos infinito hasta el valor X. Aquí no nos han puesto ejemplos. Veamos si por acá tengo un ejemplo para aclarar eso. Ya está esto. Ya está esto. Aquí está la gráfica, miren. Aquí decíamos que si le integro a la función de densidad, tengo la de distribución. Y si le derivo a la función de distribución, tengo la de densidad. Entonces aquí está la gráfica, miren. Pensemos, aquí está la gráfica de la función de densidad. Y el área bajo la curva es la función de distribución. Veamos entonces este ejemplo. Por ejemplo. Me va a llevar a este. Espérense. Voy para acá. Ya, porque están ahí. Ya. Dice, tenemos una variable aleatoria X que está definida mediante la función de distribución. Ahí está, f de X. ¿Sí? Que toma el valor de 0 para los X menores o iguales que menos 1. O sea, desde menos infinito hasta menos 1. Toma el valor de 3 cuartos de X más 3 cuartos para los X que están entre menos 1 y 1/3. Y toma el valor de 1 para los X mayores o iguales que 1/3. Hallar la probabilidad de que la variable aleatoria X tome un valor en el intervalo entre 0 y 1/3. 0 excluido, 1/3 excluido, ¿no? Ya, entonces vamos a graficar esta función de distribución acumulada. Luego le vamos a derivar y vamos a hallar la función de densidad. Y luego vamos a hallar la probabilidad que nos pide. O sea, vamos a hacer todo el proceso, ¿ya? Entonces, veamos. ¿Qué tipo de función es 3 cuartos? F de X igual a 3 cuartos de X más 3 cuartos. Rommel. Rommel Merchan. Función lineal. Buenos días. ¿Se me escucha? No, a ver, dime. La función lineal. Función lineal. Es una función lineal, pero esta es una función que tiene pendiente positiva 3 cuartos, o sea, es una función lineal creciente, ¿no? Y que tiene un intercepto 3 cuartos, o sea, en 3 cuartos le corta al eje Y, ¿sí? Entonces ya sabemos, entonces es creciente, ¿ya? Vamos a graficar la función de distribución acumulada. Sabiendo que es lineal. Podría ser cuadrática, podría ser cúbica, logarítmica, exponencial, cualquiera de esas, ¿sí? Cualquiera de esas. Entonces, voy a colocar aquí el eje Y. Y aquí en el eje Y voy a poner la función de distribución f de X. Acá voy a poner los valores de X. Dice que va de menos 1 hasta 1/3. Entonces necesito una escala un poco más grande para que se visualice bien, ¿no? Porque si le pongo una escala muy chiquita, se va a hacer un gráfico demasiado pequeño y amontonado. Y tiene valores negativos. Ya. Entonces, ahí está. De menos 1 hasta 1/3.
Entonces, digamos que esto es un tercio, ¿ya? Aquí un tercio. Aquí está 0. Y menos 1, entonces sería 3, 6, 9. Si se fija, aquí estaría menos 1. Aquí sería menos 1 tercio, menos 2 tercios y menos 3 tercios, que es menos 1. ¿Ya? Entonces, en este intervalo de menos 1 a 1 tercio, la función toma el valor de 3 cuartos de x más 3 cuartos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si podemos hacer aquí esta tablita que diga x y f de x? Si x vale menos 1, ¿cuánto vale f de x? Tenis, chamba. Si x vale menos 1, ¿cuánto vale f de x? Sería 0. 0, muy bien. Ahora, si x vale un tercio, Diana Bravo, ¿cuánto vale f de x si x vale un tercio? Espérame que voy a la calculadora. Ya. Entonces voy a escoger una escala aquí. 1. 1, ya. 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8 y 1. Y 1. Ya, entonces vale 1. Entonces ya. El un punto es 0, menos 1 en x, 0 en y. Aquí está. Ese es el un punto. El otro punto es un tercio en x, 1 en y. Entonces, como ya puse acá, aquí iría el punto. ¿Ya? Y ya sé que es lineal. Entonces, si ya sé que es lineal, es suficiente con 2 puntos, ¿no? Entonces, trazo la recta que una esos 2 puntos y ya tengo la gráfica de la función lineal. A ver. Ahí. Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando x es menor que menos 1? La función toma el valor de 0, dice. Entonces va todo para la menos infinito, ¿no? De menos 1 se va para allá, para menos infinito. Y para cuando x es mayor que un tercio, es 1. Entonces, viene acá y se va hacia el infinito. Ahí está. Esa sería la gráfica. Desde menos infinito hasta menos 1, 0. De menos 1 a un tercio. Y desde 1 al infinito, 1. Ahí está la función. Como pueden ver, la función es creciente. ¿Sí? El límite, ¿se acuerdan? El límite, cuando x toma valores bien grandes pero negativos de la función, es 0. El límite, cuando x toma valores bien grandes pero positivos, es 1. Y además decían, f tiene que ser creciente. ¿Creciente en dónde? Para todo x, elementos de los reales, que es del dominio, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Los x menores que menos 1, menores iguales sería menos infinito hasta, así en intervalos, ¿no? De menos infinito hasta 1. Unido al intervalo que va de menos 1 hasta un tercio. Y unido al intervalo que va desde un tercio a más infinito. Al unir este con este y con este, me da como dominio de esta función f todos los reales. ¿Ya? Ahí está la gráfica. Ahora dice, la propiedad decía, ¿dónde estaba? La propiedad decía que si le, ay, perdón, que si le derivo a la función de distribución, si le derivo, voy a obtener la función de densidad. ¿Ya? Esto me va a llevar a este teorema.
El ejercicio no pide todo eso, pero vamos a aprovechar para explicar toda esa parte. No se olviden, función, ¿cómo se llama? Título, descripción, interpretación. Entonces, aquí faltaría el título. Función de distribución. Y si quieren así, f de x. Ay. Este es el título de esta función, de esta gráfica. ¿Cuál es la descripción? El presente gráfico representa la función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua x. No sabemos qué representa, no tenemos esa información. Pues no sabemos nada más que ponerlo. Ya. ¿Cuál sería la interpretación? Se observa que la función f de x cumple las tres propiedades que debe cumplir una función de distribución. Es decir, que cuando x toma valores bien grandes pero negativos, en el límite la función es igual a 0. Si toma valores muy grandes pero positivos, en el límite la función toma el valor de 1. Además, se observa que es en el intervalo de -1 a 1/3 es una función lineal creciente. Entonces cumple las tres características o propiedades que debe cumplir una función de distribución. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a aplicar este teorema que dice que si es que yo tengo la función de distribución, le derivo y obtengo la función de densidad. Entonces voy a derivar. Para eso me voy a tomar esta de aquí. Me voy a capturar esta de nuevo. Me voy a pegar acá. Entonces, si es que derivo, ¿no? Entonces, f' de x sería igual a f de x. Y esto sería la derivada de 0, seguiría siendo 0. La derivada de 3/4 de x más 3/4 sería 3/4. ¿No es cierto? Y la derivada de 1 es 0, que ya le voy a poner aquí. O sea, es 0 también, tanto cuando vale 0 como cuando vale 1, la derivada es 0. Entonces, ¿qué sería aquí? 0 si x es menor o igual que -1 o x mayor o igual que 1/3. ¿Sí? 0. Y 3/4 si x está entre -1 y 1/3. Esa sería la función de densidad. Podríamos graficar la función de densidad. Función de densidad de probabilidad. ¿Qué tipo de función sería ahora? F de x igual a 3/4. Edwin Villajo. ¿Qué tipo de función? F de x igual a 3/4. Constante. Una función constante. Muy bien. O sea que su gráfica es una recta paralela al eje X, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces trazo. Ah, también necesito eje. ¿Cómo es eje negativo? Bien. Ahora vamos a poner f de x aquí. 2, 4, 6. Aquí le voy a poner -1. Y aquí le voy a poner 1/3. ¿Ya? Entonces dice que vale 3/4. Entonces es 0,75, ¿no? Entonces, bueno, a ver, 2, 4. Como es solo un valor, aquí le voy a poner 3/4. Y como ya dijo el compañero, esta es una función constante. Eso significa que la gráfica es una recta paralela al eje X. Sí, una recta paralela al eje X. En 3/4. Entonces ubico esto.
y trazo la recta. ¿Desde dónde? Desde -1 hasta 1/3. ¿Ya? Y esto es abierto, ¿no? Entonces aquí es abierto y acá también. ¿Ya? Y vale 0. Vale 0, dice. Si los X están de aquí para el menos infinito. Así se va de aquí para allá. O si se va de aquí para allá. Entonces aquí está pintado en cambio, ¿no? Aquí también pintado. Entonces si queremos, aquí podemos bajar las líneas entrecortadas. Y aquí también. Ahí está. Esa es la gráfica de la función de densidad de probabilidad. Nos hace falta el título. Función de densidad de probabilidad. Y para f de x. Minúscula, ¿no? Ahí está. Aquí me faltó poner el valor de x. Que en este caso no sabemos qué representa. Pero ahí está. Ahora, geométricamente podríamos ver si es que cumple, que es una función de densidad, de probabilidad. ¿Cómo? Este es un rectángulo. Entonces, ¿el área cuánto valdría? Elías Guayasamín, ¿cuánto valdría el área de ese rectángulo? ¿Cuánto tiene de base y cuánto de altura? Valdría 1. ¿Perdón? Valdría 1. 1, ¿no? Sí, el área, la base sería 4/3 y la altura 3/4. Como es rectángulo, es base por altura. 4/3 por 3/4, el área es 1. Entonces, el área bajo la curva es 1. ¿Ya? Además, vemos que siempre f de x va a ser mayor o igual que 0, ¿no? O sea, la primera propiedad que dice f de x tiene que ser mayor o igual que 0, cumple, ¿no? Porque en unos casos vale 0, y o sea, para los x que están menores o iguales que -1, f de x es igual a 0. Si x es mayor o igual que 1/3, f de x es igual a 0. Así, perdón. Estoy poniendo mal los paréntesis. F de x también vale 0. Y si x está entre -1, ahí está excluido el -1, entre -1 y 1/3, entonces aquí ponemos así, f de x es igual a 3/4. Entonces sí cumple, ¿no? Es positivo. Y si quisiéramos demostrar que se cumple que la integral entre menos infinito y más infinito de f de x es igual a 1, geométricamente ya vimos que sí cumple. Ahora, analíticamente con la definición, entonces podemos decir que el área de menos infinito a más infinito de f de x sería igual a la integral desde menos infinito hasta -1 de 0 por dx, más la integral desde -1 hasta 1/3 de 3/4, ¿no? De x, más la integral desde 1/3 hasta más infinito de 0 por dx. Entonces vemos que esta integral se hace 0 igual que esta otra. Y me queda solamente integrar esto. Entonces esto va a ser 3/4 de x evaluado entre -1 y 1/3. Nos queda 3/4 que multiplica a 1/3 más 1. Y 1/3 más 1 son 4/3. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 3/4
por 4/3, que me da 1. Ahí estaría demostrado analíticamente que sí se cumple que el área bajo la curva de esta función es igual a 1. Como se cumple la propiedad 1 y 2, ¿no es cierto? Se cumple, entonces digo f es una función de densidad, de probabilidad. ¿Ya? ¿Ya? Pregunta en esa parte de la gráfica. ¿Qué podríamos poner en la descripción? Denis ya le pregunté. Edwin también. Emily Montalvo. ¿Cuál sería la descripción de esta gráfica? Emily. ¿No está Emily? ¿No está Emily? ¿Quién puede decirme entonces? ¿Quién puede decirme cuál sería la descripción de esta función? Ay. Sería que en el gráfico presentado se indica la función de densidad de probabilidad para f de x. Para la variable aleatoria x. Ujú. El presente gráfico representa la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria continua x. Así sería, ¿no? ¿Y cuál sería la interpretación? Cristian Pazmiño. ¿Cuál sería la interpretación? Podría ser que cuando la variable aleatoria x toma valores bueno, podría ser también que existe una función continua cuando x toma los valores, bueno, x está en el rango de mayor a menos 1 y menor a 1/3. ¿Qué pasa en esos casos? Se presenta una función continua que es 3/4. Ya, entonces diríamos, ¿no? Se observa que la función de densidad de probabilidad tiene una forma constante en el intervalo de -1 a 1/3. O sea, si x está en el intervalo de -1 a 1/3, la función de probabilidad es igual a 3/4, función constante. En los otros intervalos, la función toma el valor de 0. ¿Sí? Podríamos también decir, como se trata de una función constante, el área bajo la curva en el intervalo de -1 a 1/3 es el área del rectángulo. Y geométricamente vemos que el área del rectángulo es igual a 1. En las que se pueda, ¿no? Cuando hay un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, se puede geométricamente calcular. No siempre va a ser así, porque si yo aquí en vez de esta tengo una cuadrática, digamos aquí un ramal de cuadrática, pues ya no voy a poder calcular el área bajo la curva geométricamente, sino la única forma que me va a quedar es a partir de calcular la integral, si se da cuenta. Entonces, no siempre voy a poder calcular geométricamente, solo porque son rectángulos, cuadrados o triángulos, ahí voy a poder hacer geométricamente, ¿sí? Pues cuando se pueda, hay que hacerlo. Ya, entonces ahora sí vamos a calcular lo que nos decía. El ejercicio en sí decía que calcule la probabilidad de que x tome valores en el intervalo de 0 a 1/3. Eso decía. A ver, entonces pongamos aquí.
Ay, ¿qué hice? Pongamos aquí. Hicimos primero la función de distribución. Digamos, gráfica, ¿no? Digamos, ay, no sé qué estoy haciendo. Primero hicimos el gráfico de la función de distribución. Luego, a partir de eso, de la función de distribución, aplicamos el teorema 4, derivamos y encontramos la función de densidad. Y la graficamos. Luego comprobamos que cumple las condiciones para que sea función de densidad. Y en un tercer paso, vamos a calcular la probabilidad que nos pide, que esté entre 0 y 1/3. Eso es lo que vamos a calcular. Tenemos varias formas. Vamos a poner primera forma. Vamos a hacer. Esto sería, según la definición, era la integral que va desde 0 hasta 1/3, ¿cierto? De f de x. ¿Cuánto vale en ese intervalo f de x? 3/4 de x. ¿Ya? Entonces, eso va a ser 3/4 de x evaluado entre 0 y 1/3. Esto me va a dar 3/4, multiplica a 1/3. ¿Cierto? Se va el 3 con el 3 y me va a quedar que esa probabilidad es igual a 1/4. Esta es la probabilidad de que x esté entre 0 y 1/3. ¿Ya? Segunda forma. Para la segunda forma vamos a aplicar esto que decía acá. ¿Dónde estaba esta propiedad de aquí? Mire. Voy a aplicar esto. De antemano ya sabemos que nos tiene que salir 1/4, ¿no? Nosotros tenemos la función de distribución. Entonces, aplicando esto sería la probabilidad de que x esté entre 0 y 1/3. Ay, no es menor o igual. Sería igual a f evaluado en el punto mayor, que sería 1/3, menos f evaluado en el punto inferior, que sería 0. Nuestra función de densidad, perdón, de distribución era esta de aquí. Entonces le voy a copiar. Esa es nuestra función f mayúscula. Entonces, f de 1/3, ¿cuánto valdría? Adrián Paguay, ¿cuánto vale f de 1/3? Sí, profe. Ahorita le hago. ¿Dónde le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Reemplazarle 1/3 en la función de x de 3/4 por x más 3/4. Pero no, pues ahí x sí le ves que está excluido. A ver, ¿de cuál es? De 1/3. Ah, ya, entonces sería igual a 1. Ya, muy bien. F de 1/3 sería igual a 1, porque aquí dice x mayores iguales que 1/3. Entonces, esta de aquí vale 1. ¿Y le ven? 1 menos. ¿Cuánto vale f de 0? Tres cuartos. Para 0, 3/4. 3/4. 0 está en este intervalo de menos 1 a 1/3. Entonces sería 3/4 por 0 se hace 0, más 3/4 nos queda 3/4. 1 menos 3/4 nos da 1/4. ¿Sí? Así, aquí pongamos. Si x es igual a 1/3, entonces f de 1/3 es 1. Si x es igual a 0, entonces f de 0 sería igual a 3/4 por 0 más 3/4, que nos da 3/4. Eso es lo que hicimos.
Reemplazamos acá y ya tenemos. Y que es el mismo valor que obtuvimos con el procedimiento 1. En este caso, como ya dijimos, la función de densidad es un rectángulo. Entonces, el área que estamos queriendo calcular bajo la curva sería esta, ¿no? Desde 0 hasta 1/3. Esta. Es un rectángulo también. De base, 1/3. Y de altura, 3/4. 3/4. 1/3 por 3/4 nos da 1/4. Este es el área. O sea, esta de azul es la probabilidad de que X esté entre 0 y 1/3. ¿Y le ven? Ahí es geométricamente. Porque es un rectángulo y podemos calcular. El área de este rectángulo es base 1/3 por altura 3/4. ¿Ya? Esa sería la tercera forma. Ahora, esa tercera forma, que es geométrica, no siempre va a haber en todos los casos, ¿no? No siempre. Solo cuando sean las gráficas que tengamos área bajo la curva, sean rectángulos, cuadrados o triángulos. Ahí podemos hacerlo geométricamente. Preguntas ahí. Profe, Dime. si cuando x es mayor o igual a 1/3, f de x es igual a 1, ¿por qué en la función de densidad le puso 0? En la función de densidad. ¿Dónde? ¿En qué parte? Disculpa. En el último gráfico que hicimos, ahí, ajá, ¿Por qué le puse que dice 0? sí, ¿En qué parte? en x mayor o igual a 1/3 está 0 y en eso sí Porque es aquí 1. está, mira. Para hallar la función f minúscula, le derivamos a la f mayúscula. Entonces, derivando es 0. La derivada de 0 es 0. La derivada de 1 es 0. Entonces, la función f de x minúscula es igual a 0 si x es menor o igual que menos 1 o mayor o igual que 1/3. Y derivando esta parte sería 3/4. ¿En qué intervalo? De menos 1 a 1/3. Por eso, ¿ya te diste cuenta? Porque esta Sí, es la profe, función sí. f minúscula, ¿no? Ya, profe, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ahí estaría completa, ¿no? El ejercicio. Más o menos así sería la prueba 2, ¿no? Que les digo, les doy una función, compruebe si es función de probabilidad, hace la función de distribución acumulada, grafique la de densidad, grafique la acumulada, calcule probabilidades. Esa es la idea de estos temas. Ahora, claro, no es obligatorio calcular esta probabilidad por 2 o 3 métodos, ¿no? Pero claro, no se aceptaría simplemente que diga el área es base por altura. Eso no se aceptaría, ¿no? Para calcular la probabilidad, ocupo esta primera forma o esta otra. Lo de calcular el área del rectángulo es solamente una herramienta gráfica que me permite saber cuál es el valor de la probabilidad. Pero para propósitos de evaluar el tema, tiene que ser hecho así o así. ¿Sí? No puede ser geométrico. El geométrico solo le sirve para ya adelantarse a tener la respuesta, más no para como método y que sea válido para que yo le ponga el puntaje completo porque hace el área del rectángulo, ¿no? Porque no estamos en clases de geometría, de escuela. Estamos en clases de probabilidad y estadística de segundo semestre de ingeniería. Que alguna vez hubo un estudiante que calculó y puso, así digamos, 1/4 por el área bajo la curva del rectángulo y ya. Y no es que tenga 0, pero tampoco va a tener el puntaje completo. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, ¿alguien alguna otra cosa?
Ya, ahora, igual que las variables que vimos en la parte de estadística descriptiva, va a pasar que aquí también podemos tener medidas características de una variable aleatoria. Ustedes se acuerdan que eran las medidas de centralización, las medidas de dispersión, las medidas de posición y las de forma, ¿no? Para sacar ahí la media, la mediana, sacar la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de asimetría, el coeficiente de kurtosis, el coeficiente de variación, ¿sí? Todo eso hacíamos con las variables que estudiamos en la parte inicial de estadística descriptiva. Entonces, acá también se asume que va a ser todo eso. En este resumen están todas esas medidas, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es la esperanza y la varianza de las variables aleatorias. Sin embargo, si es que en algún ejercicio del deber necesitaran ustedes calcular alguna otra cosa, aquí en el resumen están las otras medidas también, ¿no? Ya, entonces dice, dentro de las medidas de centralización o también llamadas de localización tenemos la esperanza matemática. ¿Ya? Entonces, esta es esperanza matemática o valor esperado. O simplemente en la media, o el valor medio, o el valor promedio, ¿sí? Cualquiera de esos. Si somos estrictamente, o sea, si hablamos en lenguaje estrictamente matemático, debería llamarse esperanza matemática. ¿Sí? Si somos menos exigentes, valor esperado. Si somos menos exigentes, el promedio, ¿sí? Si X es una variable aleatoria discreta, fíjese, otra vez volvemos a tomar las discretas. Se dice que la esperanza matemática de X, representada por E de X, entonces la esperanza matemática de X, ¿no? Está definida por, entonces, mire, la esperanza de X va a ser igual a la sumatoria de cada valor de X por su respectiva probabilidad, ¿sí? X por P de X. Para todos los X que pertenecen al conjunto de imágenes de X, donde P es la función de masa de probabilidad que ya aprendimos antes, ¿sí? Simplemente sumo, esto sería igual al valor 1 por la probabilidad de que tome ese valor 1, más el valor 2 por la probabilidad de que X tome el valor 2, más sucesivamente todos los que hayan, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si la variable es aleatoria continua? No discreta, sino continua. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la esperanza? La esperanza vamos a calcular como la integral de menos de infinito hasta más infinito de t por f de t, de t, ¿sí? O, si quieren, daría lo mismo de menos infinito a más infinito de x por f de x. ¿Sí? Solo le han cambiado la variable. El nombre en vez de xt da lo mismo. Donde f es la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria x. ¿Sí? Entonces, si es discreta, sumatoria. Si es continua, integral. ¿Ya? También dice, se suele representar a la esperanza en matemática mediante la letra mu. Entonces, en algunos libros vamos a encontrar que esto les llaman mu, la letra mu, que indica el promedio también, ¿no? Acá también para la esperanza de la discreta. ¿Ya? Entonces, veamos este caso. Si estamos bien de tiempo. Variable aleatoria discreta, como pueden ver, ¿no? Dice, continuando con el ejemplo 29 y dada la función de masa de probabilidad de X definida por, entonces aquí tengo la probabilidad de que X sea igual a X, 1/4, 2/4, 1/4. ¿Cuándo 1/4? Cuando X vale 0, 2/4 cuando vale 1 y
un cuarto cuando vale 2. ¿Ya? Esto también, como recordarán, es una forma de notar esta ley de probabilidad, era esa. Y que también yo dije que podríamos ponerle así, ¿no? En forma de una tablita horizontal o vertical, como quieran, donde aquí ponemos los valores de X y acá los de P de X. Entonces, 0, 1 y 2. Un cuarto, 2 cuartos y un cuarto. Eso ya verificamos que los valores de la probabilidad sean positivos y que la suma de las probabilidades dé igual a 1. Eso ya hicimos en el ejercicio 29. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, dado esto, vamos a encontrar la esperanza. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar la fórmula esta de la esperanza para variable aleatoria discreta. Esta es una discreta, ¿no? Ya. Eso, ahí está. Entonces diremos mu, que es igual a la esperanza de la variable aleatoria X, es igual a la sumatoria de X elemento de las imágenes de X por P de X. Entonces sería igual. Aquí, recuerden, el conjunto de imágenes de X sería 0, 1, 2. Entonces sería 0 por la probabilidad de que valga 0, un cuarto. Más 1 por la probabilidad de que valga 1, 2 cuartos. Más 2 por la probabilidad de que valga 2, un cuarto. Esta primera de aquí se nos va a anular. ¿Sí? Por el 0. Entonces este se hace 0. Y nos va a quedar solamente las otras. Entonces es 0. Y nos quedaría 1 por 2 cuartos, 2 cuartos. Más 2 cuartos. 4 cuartos queda 1. Entonces la esperanza matemática de esta variable aleatoria es igual a 1. Esta creo que era el problema de lanzar 2 monedas, creo, ¿no? Y que salga cara, ¿se acuerdan? 0 caras, 1 cara, 2 caras. Lanzar 2 monedas. Entonces, ¿qué diríamos? Que en promedio se esperaría encontrar una cara cuando lanzo 2 monedas. Sí, en promedio se esperaría encontrar, o el valor esperado al lanzar 2 monedas sería igual a 1. Una cara. Eso es lo que esperaría. Yo que suceda, ¿no? Valor esperado. Entonces, en los problemas hay que distinguir bien el lenguaje, ¿no? Valor esperado. ¿Cuánto se esperaría? Dime. Y aquí se podría usar también para la descripción de al menos. Por ejemplo, el valor esperado es de al menos una cara, o ahí estaría erróneo. No es al menos. El valor esperado es 1. No es al menos, porque al decir al menos significa que sería 1, 2 o más. Entonces, no, el valor esperado es igual a 1. Entonces, en promedio, se esperaría que haya una cara cuando lanzo 2 monedas. Esperaría obtener una cara cuando lanzo 2 monedas. En promedio, ¿sí? No al menos una cara. Una cara. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional ahí? Como ven, en realidad no es difícil, ¿no? Solo cada valor por su probabilidad. Y ya. Si es que es continua, en cambio es la variable por la función de densidad. Ahí está 1. Eso dice, la media de la variable X, la media o promedio, ¿no? Significa que al realizar este experimento en muchas ocasiones, o sea, no lanzo una sola vez las 2 monedas, lanzo 10 veces, 20 veces, 100 veces, digamos, ¿no?
En promedio de todas esas veces que yo lance, esperaría obtener una cara, en promedio, ¿ya? Ahora esta otra. Nos vamos con esta que es continua, si le ven. Y es la que ya hicimos hace ratito. El ejemplo que hicimos hace rato. Fíjese que aquí dice si x vale 0, si x vale 1, si x vale 2. Entonces, por eso sé que es discreta. Mientras que acá veo que es continua, porque dice vale x y x está entre 0 y raíz de 2. Entonces, es continua en ese intervalo. ¿Ya? Determine la media. La media, mire. No dice la esperanza. Pero aunque diga la media, a mi mente tiene que venir que es la esperanza de X lo que me está diciendo. ¿Sí? Entonces, para esto me voy a traer esta de acá, que decía esto. Si es que es continua, la esperanza es esto. O sea, lo primero que toca es identificar si la variable es continua o es discreta. Primer paso, ¿no? Entonces, podríamos poner aquí, antes de esto podríamos poner X. No sabemos qué representa en este caso. Es una variable aleatoria continua. Sabemos que es continua porque está dentro de vale este valor X dentro de este intervalo, ¿no? Es lo primero que debemos identificar. Para saber si estoy en la teoría de las discretas o de las continuas. Acá también deberíamos haber hecho eso. Haber dicho X vale teoría discreta. Porque dependiendo de eso, usaré sumatorias o usaré integrales, ¿no? Entonces siempre debo comenzar por ahí. ¿Está claro por qué esta es discreta y por qué la otra es continua? ¿O alguien tiene alguna duda en eso? Cristian Agila. ¿Cómo me doy cuenta que es discreta o continua? Cristian. Cristian Agila. ¿No está? Denis. No, ya creo que le dije a él. Cristina Garzón. Sí, profe. Cristina Garzón. ¿Cómo me doy cuenta que es discreta o continua? A ver, en la continua porque puede o no estar incluido el límite superior. A ver, ¿cómo? A ver, en la continua, ¿cómo me doy cuenta? Porque puede estar o no incluido el límite superior. ¿Cómo el límite superior? ¿Cuál límite superior? ¿De cuál hablas? De los valores que toman, que sería raíz de 2 y 0. Bueno, en este caso sería raíz de 2 y 0. Ya, pero ¿y qué pasaría si estuviera, en vez de así, estuviera así? Ya no sería continua. Sí. ¿O sí? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo sé que es continua o discreta? Es la pregunta. En la discreta necesariamente tiene que no se le incluye a la raíz de 2.
O sea que si está así es discreta. No, porque tiene que ser mayor o igual a 0. No, no es ese el punto. No es ese el punto. A ver, para todos, ¿no? Porque me imagino que no será solo la compañera que tiene la confusión. Yo sé que esta es una continua, porque si se fijan, dice que toma este valor de X si es que X está dentro de este intervalo. Este es el intervalo. Ay, esto es lo mismo que decir el intervalo desde 0 hasta raíz de 2. Es un intervalo. Entonces, el dominio de esta función es un intervalo de 0 a raíz de 2. Ya no son valores puntuales. Mire acá la diferencia. Aquí no dice menores de iguales que 0 ni mayores de iguales. Dice X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2. Entonces, estos de aquí son valores puntuales. Ay, valores puntuales. Ay, no sé qué pasa. Valores puntuales. No están intervalos. Entonces, esta es variable aleatoria discreta. Acá, en cambio, está dentro de intervalos. Variable aleatoria continua. ¿Sí? Cuidado ahí. Ahí está. Es variable aleatoria continua porque está dentro de este intervalo de 0 a raíz de 2. Todos los valores que están ahí. ¿Ya? Cuidado. Entonces, si quiero sacar la esperanza, lo que voy a hacer es la esperanza de X, que también se puede llamar mu, igual a la integral de menos infinito hasta más infinito. Si quieren, en vez de t, le puedo poner x f de x, o t f de t, da lo mismo. Y esto va a ser igual. Entonces, me voy desde menos infinito hasta 0, ¿sí? De menos infinito hasta 0. En ese intervalo la función vale 0. X por 0 de x. Más la integral desde 0 hasta raíz de 2, ¿sí? De x por x. Así dice, ¿no? Este es x. De x. Más la integral que va de raíz de 2 hasta más infinito. En ese intervalo la función toma el valor de 0. Ay, x por 0, ¿no? X por 0 de x. Estas dos integrales se hacen 0. Esta y esta. Entonces me voy a quedar con que la esperanza de x va a ser igual a la integral desde 0 hasta raíz de 2 de x al cuadrado de x. Y eso va a ser igual a x al cubo sobre 3 entre 0 y raíz de 2. ¿Ya? Pongo los límites. Cuando vale 0 es 0 y cuando vale raíz de 3 sería 2 a la 3 medios sobre 3. Ese es el valor de la esperanza de x. ¿Ya? ¿Está claro por qué estas dos integrales son 0? Jaime Venegas, ¿está claro por qué la integral 1 y la 3 son 0? Jaime Venegas, ¿está? Sí, Inge. Ya, ¿por qué es 0? ¿Por qué son 0 esas integrales? Eh, Porque es bueno. Es x por 0, ¿verdad? X por 0, Ajá. x. Sí. Una integral de una constante. ¿Por qué es una constante? Bueno, ¿Cómo? Porque es una constante. ¿Qué es una constante? es que claro, sería x por 0, me daría 0
Ok, ya me, ya me confundí. A ver, sería. No, ya me confundí. A ver. No te confundiste. Ismael, tú aquí está. ¿Por Sí, qué son sería cero cero, esas integrales? cero porque no se encuentra dentro de los valores de x que puede tomar x. Muy Porque bien, el intervalo es de 0 hasta raíz de 2 y esos están fuera ya, del intervalo. ya. Entonces dice que si los x están entre 0 y raíz de 2, la función de densidad vale x. Pero si no, o sea, si no, ¿qué representa? Si los x son menores que 0 o los x son mayores que raíz de 2, ¿sí? De menos de infinito hasta 0 o de raíz de 2 hasta infinito, la función vale 0. Entonces, x por 0 me da 0. La integral de 0 es 0, igual acá. Entonces, solo me quedo con la integral en el intervalo de 0 a raíz de 2. ¿Sí le ven? Eso es lo que nos dice esta forma de expresar la función. Estos temas ustedes ya vieron en nivelación, luego vieron también en cálculo de una variable, en la función de trozos, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a este de la esperanza? Entonces ya tendríamos ahí cómo calcular la esperanza de una variable aleatoria discreta y de una continua. ¿Ya? Que aproximadamente dice que es igual a 0,942809. La media de la variable x significa que al realizar el experimento muchas veces, o sea, no solo una vez, muchas veces, en promedio, el valor que tomará la variable aleatoria será de 0,9428. En promedio, ¿sí? Al realizar muchas veces el experimento. Ya, dice, si x es una variable aleatoria, entonces la esperanza de la variable aleatoria g de x es. Entonces ahora ya no voy a sacar la esperanza de x, voy a sacar la esperanza de una g de x. O sea, una función que depende de x. Cuando eso pasa, dice, la esperanza de g de x va a ser la sumatoria, si es que es discreta, ¿no? La sumatoria para los x elementos de las imágenes de g de x por la probabilidad p de x. Si x es discreta, con función de masa de probabilidad p, y la esperanza de g de x va a ser igual a la integral de menos infinito a más infinito de p de x, g de x por p de x, aquí no está, aquí es f, ¿no? Si x es continua con función de densidad f. Ya vamos a ver unos ejemplos de eso. Aquí solo nos veamos de una vez esto para terminar este tema de la esperanza. En esta parte tenemos una forma con sumatoria si es que es discreta y con integral si es que es continua. Ahora, el teorema 7 son propiedades de la esperanza, pero estas propiedades sirven para variables que sean continuas o discretas. O sea, no son solo para continuas ni solo para discretas, ¿sí? Entonces dice, la esperanza de una constante, alfa es un número real. Entonces, la esperanza de la constante es la constante. La esperanza, si tengo dos variables de x y y, variables aleatorias, ¿no? Las dos discretas o las dos continuas, eso sí. No puedo sumar una discreta y una continua. Entonces, si x es discreta, y también. Si x es continua, y también tiene que ser continua para aplicar estas propiedades, ¿ya? Entonces, la esperanza de x más y, la suma de dos variables, va a ser igual a la esperanza de la una más la esperanza de la otra. La esperanza de una constante más x más la variable es igual a la constante más la esperanza de la variable. La esperanza de una constante multiplicada por la variable va a ser igual a la constante multiplicada por la esperanza de la variable. Entonces, estas cuatro propiedades que se cumplen aquí, sea que x y y sean variables aleatorias discretas o continuas, ¿ya? Veamos si hay un ejemplo de este teorema 6. Soy del teorema 7. Aquí tal vez, porque aquí no han puesto.
En el libro de Galindo pueden ustedes revisar. Ahí hay bastantes ejemplos hechos y para hacer de variable aleatoria, ¿no? En los otros libros, en el de Johnson y en el de Walpole, no hay porque no hay tantos, porque directamente ya se pasan a las leyes de distribución. No van a encontrar así ejemplos específicos en esos libros. Dejen ver aquí. Aquí creo que está. Esta podría ser uno. Dice, mire, determine la ley de distribución de la variable aleatoria y igual a x al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, x está definida de esta manera, o sea, x es una variable aleatoria discreta. ¿Por qué es discreta? Porque tiene valores -3, -2, 0, 2, valores puntuales. Y aquí están las probabilidades. Entonces, esta variable es discreta. Entonces, anotamos. X. Voy a poner así, variable aleatoria discreta, ¿ya? Pero ya me dan la ley, pero no me piden que haya nada de la X, lo que me piden es que haya la ley de distribución de la variable aleatoria Y igual a X al cuadrado, ¿sí? Entonces, por otro lado yo tengo Y igual, o sea, tengo otra variable llamada Y, que sería variable aleatoria discreta también, donde Y igual a X elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa es la diferencia. Variable aleatoria discreta, pero tiene esto. Entonces, lo que voy a hacer en ese caso es lo siguiente. En esta misma ley de probabilidad, voy a hacer esto. Voy a trazar una recta paralela acá arriba. Ahí. Aquí. Y aquí voy a poner X al cuadrado. Entonces, -3 al cuadrado, 9. -2 al cuadrado, 4. 0 al cuadrado, 0. 2 al cuadrado, 4. ¿Sí? ¿Sí le ven? Ahí ya tengo X al cuadrado. Es decir, si tengo X al cuadrado, esto es Y, ¿no? ¿Sí? Y ahí estaría la ley. Entonces, si quieren, le dejo así. O si no, si quiero escribirle. Espérese. Sí. Ay. Si quiero escribirle, le podría hacer así, ¿no? Específicamente para Y. Podría escribir así. Y P de Y. ¿Qué va a cambiar? Solamente va a ser 9, 4, 0, 4. Entonces, ¿qué va a ser aquí? Las probabilidades se mantienen. Un sexto, un cuarto y un tercio. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Solamente Y igual a X al cuadrado. ¿Sí? Nada más. Y si queremos la esperanza de Y, no me piden la esperanza de X, me piden la esperanza de Y. Sabiendo que Y es igual a X al cuadrado, la esperanza de Y sería igual a la esperanza de X al cuadrado. ¿Sí? Y esto sería igual al primer valor, 9 por un sexto, más 4
por un cuarto, más 0 por un cuarto, más 4 por un tercio. Así. Entonces, claro, esta se hace 0, se anula. Me quedaría 9 sextos. 9 sextos más 4 cuartos. Quedaría 1, ¿no es cierto? Este 0 y más 4 tercios. ¿Cuánto sale eso, por favor? La esperanza de Y. ¿Cuánto? (23/6), profe. 23 sobre 6. 23 sextos sería la esperanza de Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cambió? Que ya no es X, Y es igual a X al cuadrado. Entonces, los valores de X le elevo al cuadrado y ya tengo la ley de Y. Esta es la ley de probabilidad para la variable Y. Ahora decía, acá decía, aquí decía esta, la esperanza de la G. Así. Entonces, si me voy por ese camino, Y sería igual a G de X, si le ven. Y es igual a X al cuadrado. Entonces, la esperanza de Y sería igual a la esperanza de la G de X. Y esto sería igual a la sumatoria de los X que pertenecen a las imágenes de X, de G de X, que sería X al cuadrado, por P de X. ¿Ya? Entonces, en vez de tomar X, ahora tomo X al cuadrado. ¿Cuánto vale X al cuadrado? 9 por un sexto, más 4 por un cuarto. Voy a lo mismo, ¿no? Más 0 por un cuarto y más 4 por un tercio. Si se fijan, aplicando esta teoría. Llego al mismo valor. 23 sextos eran. 23 sextos. Esa sería la esperanza de Y. En vez de X al cuadrado, podría tener X cubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Aquí tendría que poner una que diga X al cubo. Sería menos 3 al cubo, menos 2 al cubo, 0 al cubo y 2 al cubo. Y con eso creo mi ley de la variable Y y saco la esperanza. ¿Sí? No es más que eso. Listo, chicos. Como por ahora voy a detener la grabación ahí. No sé si tienen alguna pregunta específicamente.